Buenas tardes de nuevo. Ya prácticamente tendríamos que dar las buenas noches. En esta segunda jornada del ciclo Ávila, Santa Teresa y la farmacia, y en esta segunda sesión de esta tarde, pues tenemos el honor de llevar a cabo un acto homenaje a una de las personas que más ha hecho durante el siglo XX por la profesión farmacéutica. Me estoy refiriendo a Ernesto Marco Cañizares. Para ello, su hijo, Ernesto Marco Carmena, y yo mismo hemos preparado el acto que hoy nos congrega, donde vamos a contar con la participación de un excelso y brillante personalidades del mundo de la farmacia que hablarán de Ernesto Marco Cañizares. Yo tuve ocasión de conocer a Ernesto Marco precisamente en este Ateneo. Era una tertulia rebótica más, las que ya iniciamos en 1987. Las tertulias de rebótica las dirigió Juan Manuel Reol. Tengo que dar las gracias también que está con nosotros Marilines y Marta Reol en esta sala. Y en esas tertulias, pues Juan Manuel y yo pensamos que había que hacer también entonces un homenaje a una de las figuras del humanismo farmacéutico. Me estoy refiriendo a Carlos Pérez Acino. Carlos Pérez Acino, que fue presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes, pues colaboró activamente con la sección de farmacia del Ateneo, y en enero de 1993 le rendimos en este Ateneo un homenaje. En ese homenaje participó Ernesto Marco Cañizares. Y eso, que está recogido en un libro auspiciado por Farmaindustria y por Bayer, se recogen algunas de sus palabras. Venía a decir, y con esto voy a terminar mi intervención, que él sabía escribir, sabía hablar, gracias a los consejos y a las enseñanzas de Pérez Acino. Bien, también nosotros queremos que estas jornadas dedicadas a Santa Teresa, Ávila y el mundo de la farmacia puedan ser recogidas, y para ello pues esperemos que algunas de las instituciones aquí presentes, colegios, laboratorios, fundaciones, pues lo puedan auspiciar, para que, como antes decía el profesor Francisco Zaragoza, que lo ideal es leer como Dios manda en papel, a pesar de todas las tecnologías y todos los adelantos que no son totalmente imprescindibles en el día de hoy. Bien, puesto que ya vamos mal de tiempo y son muchas las personas que van a intervenir, incluso algunas que sé que están entre ustedes en la sala y también incluso querrán comentar algo, aunque sea brevemente, yo eso sí, voy a pedir que no sobrepasen los 10 minutos a cada una de las personas que van a intervenir, y hemos elegido como conductor de este acto, como moderador, a Francisco Fernández, director de Correo Farmacéutico, muy ligado también a la familia de Ernesto Marco, que ya desde el atril pues va a hacer las presentaciones y dar la palabra a cada uno de los presentes en la mesa. Francisco, cuando quieras, tienes ya tu intervención y en tus manos dejamos el acto para disfrute de todos los aquí presentes. Bueno, muchas gracias. No sé si... Sí. Muchas gracias a todos y muchas gracias al Ateneo por acogernos en este homenaje a Ernesto Marco Cañizares, que hemos acompañado del lema "Los colegios farmacéuticos de la transición al siglo XXI", porque no podía ser de otro modo, ya que hablamos de la persona que presidió el Consejo General durante 20 años, entre 1968 y 1988, precisamente en la transición y en el tiempo en que se definieron, se pusieron muchas de las bases legales y profesionales que han venido configurando la farmacia española.
Así, desde el modelo retributivo de las farmacias a la defensa de estas como ámbito prioritario de dispensación de los fármacos, cuando a mediados de los 80, pues recordarán, pues se manejaban proyectos para incorporar también a los centros de atención primaria, por ejemplo. Marco Cañizares dio muchas batallas, no voy a recogerlas aquí, la mesa lo hará. Ganó batallas, por ejemplo, como el impulso a la formación entre los farmacéuticos en el ámbito de la óptica y, entre otras cosas, pues puso en marcha o contribuyó a la puesta en marcha dentro de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de aquella Escuela Profesional de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica en el año 75, y dio otras a lo mejor pues que no fueron tan fáciles de ganar o no se ganaron. Recuerdo como la pelea por el control por parte del farmacéutico de la dispensación de los medicamentos veterinarios, en una defensa vinculada al cuidado también de la salud humana, incluida pues aquella intervención conocida en el Congreso de los Diputados en el año 80. En fin, yo no conocía al homenajeado hoy, llegué a este mundo maravilloso de la farmacia ya en este siglo y conocí a su sucesor, a don Pedro Capilla, que en paz descanse, pero a quien sí conozco pues es a Ernesto, a su hijo Ernesto Marco, que es farmacéutico y óptico optometrista como su padre, y a su amistad pues debo esta invitación a participar en este acto, siquiera pues como modesto introductor de los verdaderos protagonistas que son los intervinientes ilustres que vamos a escuchar. Quiero decir que me siento muy honrado de participar, así que muchas gracias, Ernesto, por tu confianza, por tu invitación, muchas gracias a la mesa y muchas gracias a ustedes por su presencia. Hablar de Ernesto Marco Cañizares es, como ya se ha dicho, pues hablar del Consejo General de Colegios y, por lo tanto, pues quiero ceder en primer lugar la palabra a don Jordi de Dalmases, que bien conocido por todos ustedes, es vicepresidente de la actual Junta y presidente del Consejo de Colegios de Cataluña y del Colegio de Barcelona. Yo creo que soy uno de los hombres más respetados en la farmacia y que mejor conoce a la profesión. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias. Jordi, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, ahora. Muchas gracias a Francisco, querido Daniel Pacheco, presidente de la sección de farmacia, creo. Seguramente puedo que me equivoque en el nombre, del Ateneo de Madrid. Queridísimo Ernesto, hijo, a quien conozco y motivo por el cual me encuentro aquí con todos vosotros, además por el de ser vicepresidente del Consejo General, hermanos, Marisa, Mar, Piluca, un montón de amigos que hay en la sala, personalidades, Federico Mayor Zaragoza, que hacía muchos años que tuvimos la ocasión de conocernos en Barcelona. Para mí es un honor participar en este acto. Me siento honrado de que me pidieran que interviniera, aunque yo no conociera directamente más que por las revistas y los papeles y las opiniones a don Ernesto Marco Cañizares. En todo caso, en este escenario magnífico, decir que un catalán que siempre ha lanzado lazos de unión se siente muy honrado y impresionado de estar en este entorno. Desde el Consejo hemos escrito unas palabras para Ernesto Marco Cañizares que yo leeré con muchísimo cariño. Es un honor, como decía, participar en este homenaje que dedicamos a una figura tan relevante y tan querida, organizado por los que tuvisteis la suerte de compartir su vida, ya fuera la familiar, ya fuera la profesional. Ernesto Marco Cañizares, cuyo solo nombre, al oírlo, y más en su generación, imprimía carácter. Quiero trasladaros a todos los que habéis hecho posible este acto de recuerdo a Ernesto Marco, y en especial a su familia, la voluntad del presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, de adherirse a este homenaje. No le ha sido posible estar hoy con vosotros por encontrarse en un viaje profesional,
pero seguro que os tienen el recuerdo. Todos los que conocisteis a Ernesto de cerca lo definís como un hombre singular e irrepetible, un hombre auténtico, mezcla genuina del tesón aragonés y el casticismo de la calle Toledo. Ernesto, tus 20 años de presidente del Consejo General dejaron impronta profesionalmente. El recorrido en este camino, aunque tú no lo sepas, o quizás sí, ha dado sus frutos. Ernesto plantó la semilla, junto con su equipo, de lo que hoy es un Consejo General moderno y de una profesión perfectamente adaptada a los cambios rápidos que demanda la sanidad y la sociedad. Tal vez se haya perdido el encanto de la botica del barrio, pero la señora Antonia, como tú decías, sigue queriendo al farmacéutico. Entre ordenadores, recetas electrónicas, campañas preventivas a la población y medicamentos innovadores. Sigue necesitando de su asesoría y depositando su confianza en un profesional que lo es por vocación, como tú lo fuiste. Con Ernesto nos preparamos para la era de la informática. Se implantaron los códigos nacionales de los medicamentos, los pedidos, primeros por teléfono, después las azurdatas, posteriormente con el lector, las facturaciones informatizadas. El farmacéutico de hoy ha evolucionado notablemente. Siempre fue por delante en relación a otras profesiones sanitarias. La profesión farmacéutica fue precursora de la informatización, con todo lo que ello ha supuesto posteriormente. Esta fue la época de Ernesto, una época en que las negociaciones con la Administración sanitaria, con los conciertos, fueron duras, pero su capacidad de diálogo, siempre junto con su equipo, permitieron que la farmacia pasara de una descapitalización absoluta, no exenta de críticas por la opinión pública, que no encontraba fácilmente un medicamento que no fuera de los más utilizados, a una farmacia informatizada, perfectamente abastecida y adecuada a la sociedad de aquel momento. Con Ernesto Marco se crearon nuevas vocalías nacionales, según se iban conformando y consolidando nuevas áreas en el ejercicio profesional, de las que siempre fue un eterno defensor y valedor. Con él se asentó el modelo de farmacia del que hoy disfrutamos, que ha sido y es la admiración de muchos países del mundo. Europa, en aquel entonces, discutía el papel del farmacéutico, mirándonos con recelo, como todavía en algunas ocasiones lo sigue haciendo ahora. Todo esto lo consiguió Ernesto con su recia personalidad, con el amor que demostró a la farmacia, de la que hablaba permanentemente. Un amor y una pasión que supo transmitir a todos los que le rodeaban. Hasta Luisa, que no nos acompaña hoy aquí, su mujer, la hizo también partícipe de este cariño. Su hijo Ernesto, digno sucesor de su padre, nos acompaña en esta mesa. A él quiero transmitirle el agradecimiento de los farmacéuticos españoles y el mío en particular por el buen hacer profesional, pero sobre todo humano, de su padre, del que todos los presentes hemos sido partícipes y del que creo apreciar que impregna nuevamente en su hijo Ernesto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Bueno, el alma de este acto es Ernesto Marco Carmena, de alguna manera, puesto que es el hijo del homenajeado, que es claramente algo más que un hijo desde el punto de vista que hoy nos reúne aquí, que es el profesional, en tanto en cuanto no solo ha seguido los pasos de su padre, convirtiéndose en farmacéutico, también en óptico, también como vocal de óptica del Colegio de Madrid. Quizá la diferencia haya estado en que Ernesto Marco Carmena tomó un día sí la decisión de vincularse o de dedicarse especialmente al ámbito de la óptica. A él lleva tiempo dedicado completamente, incluso extendiendo su labor como fundador y vicepresidente de la Sociedad Española de Baja Visión. En fin, yo creo que nadie mejor que él pues para acercarnos un poco más a la figura no solo profesional, también humana de Ernesto Marco Cañizares. Ernesto, tienes la palabra. Gracias.
proyectar unas diapositivas. Bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis aquí hoy acompañándonos en este emotivísimo homenaje para la familia Marco Carmena y para todos los que nos han rodeado siempre de cariño. Yo quería hacer dar especialmente gracias a una serie de personas y la verdad es que no puedo dejar de hacerlo pese a que parezca que sea un poco reiterativo o se alargue un poquitín. Pero bueno, es el momento de que si estuviera aquí mi padre diría lo hago por necesidad. Bien, quería agradecer en primer lugar al Ateneo y en su persona a Daniel Pacheco porque cuando nos propuso a los Marco el hacer el homenaje a mi padre, pues la verdad es que nos pareció una tarea ingente, pero que merecería la pena y de hecho hoy vemos que así ha sido. Gracias, Daniel. Quería agradecer a Paco Fernández, primero por sus palabras, pero además porque bueno, sé de su forma de trabajar y de conducir los eventos a tantos a los que he asistido y me ha invitado él y la verdad es que me pareció una persona tan fantástica para hacerlo que no podía ser otro en este momento que él. Gracias, Paco. Quería agradecer, por supuesto, a los ponentes que desde el primer momento que llamé a todos ellos, todos en la primera conversación me dijeron que por supuesto que sí. Bueno, yo la verdad es que estoy encantado de poder contar con tantos y tan importantes ponentes hoy que tanto supusieron para la vida de mi padre. Quería tener un recuerdo especial para todos aquellos, bueno, por supuesto, principalmente para todos los que habéis hecho posible este homenaje, que sois todos los que nos estáis acompañando aquí hoy. Tendría que nombraros a todos y cada uno de los que habéis venido porque no sabéis la ilusión que nos hace a nuestra familia que estar acompañados de tantos y tan buenos amigos. Y quería tener un emotivo recuerdo para las personas que hoy, seguro que si viviesen, hubieran querido estar acompañándonos aquí con nosotros. Bien. En segundo lugar, sí que quería agradecer rápidamente a las personas que, cuando Daniel nos hizo la propuesta de hacer el homenaje, pues colaboraron desde el primer momento con nosotros en poder llevarlo a cabo. Y quiero nombrar particularmente, ya sea porque nos dejaron textos, fotografías, contaron anécdotas. Bueno, todos sabéis que lo del anecdotario de mi padre era no tiene fin. En particular, quería agradecer a Raquel Carmena, mi prima, a Carmen Recio, a Enrique Jurado, a Enrique Ordieres, a Alba, a Iñaki, a todos los que, es que es innombrable tan prolija lista, a todos los que habéis colaborado para que lo hayamos podido llevar a cabo hoy, en este día, el homenaje a padre, que es como yo le llamaba. Bueno, es que no me dejaba llamarle papá, decía que era de maricones. Ya sabéis cómo era. Perdón por la... Bueno, aunque nos hemos reunido aquí para homenajearle a él, sí que me gustaría hacerlo extensivo a todos los que compartieron con él tantos y tantos años de política profesional y que, como han dicho antes Jordi y Paco y también Daniel, lograron que la farmacia esté hoy donde está, pese a las dificultades que sí ha tenido y sigue teniendo. Quería en particular dar las gracias a todo el consejo que formó durante esos 20 años con él, parte del que yo sé que no es que estuviera orgulloso, es que estaba enamorado, así estaba, que llegaba a casa tardísimo y siempre en el consejo. Quería dar las gracias a los empleados, a los directivos, a los colaboradores que tuvo siempre durante tantos años, porque sé el cariño que le profesaban y que todavía le tienen. En particular, recuerdo, por personalizarlo en alguien, diría que su secretaria Conchita, con la que tantos años estuvo, pues, y que hoy está con nosotros aquí, agradecerle en nombre de la familia, a todo el consejo en su nombre, o de Mariluz, o de tantas personas que hoy están con nosotros y que otras no pueden estar. También quería dar las gracias y, sobre todo, contar con ellos a una serie de personas que no pudieron
estar con nosotros, no pueden estar con nosotros, o que estando aquí, y además lo que pasa es que hoy está vuelto, lo está viendo Federico, tenía unos poquitos años menos, pero está igual, a Federico Mayor, a Pedro Capilla, a Celso Rodríguez Conde, a Carlos Osorio, a Manolo Domínguez, a tantos y tantos amigos, a Paco Zaragoza, a tantos y tantos amigos suyos y nuestros de la familia ya, que bueno, simplemente necesitaba nombrarlos para darles las gracias por la vida que nos han dejado compartir con mi padre. Bien, y aunque no me corresponde a mí hablar del legado de él, permitidme que simplemente recuerde algunos pequeños aspectos de su vida personal y profesional que marcaron la vida suya y las nuestras y, por supuesto, las de la farmacia. Cuando nos dijo Daniel de buscar a los ponentes, la verdad es que era complicado porque había tantas facetas en él, en su personalidad, que podían aquí estar mucho mejor que yo, por supuesto, pero compartiendo mesa con tan ilustres ponentes, que era muy difícil plantearse quiénes podían venir. E hicimos una pequeña selección de facetas donde, sobre todo en la vida personal y familiar, nos afectaba, ya sea por unas u otras cosas. En algún momento yo todavía no estudiaba ni farmacia, pero recuerdo oír hablar del R64 sin saber lo que era. Entonces, luego ya me lo aprendí cuando ya no quedaba más remedio. Pero el R64 para arriba, para abajo, bueno, pues al final logramos aprendérnoslo y evidentemente eliminarlo. Ahora veremos cuándo y cómo. Entonces, yo con mis hermanas elegimos una serie de ponentes que marcan un poco varias facetas distintas de su vida, aunque insisto que había otras muchas. Bien, vamos a empezar con alguna de ellas. Pero antes quería hacer ese homenaje a todas esas personalidades que trabajaron con él, Carlos Osorio, a toda esa junta, entre ellos, bueno, había muchos que hoy ya no están con nosotros, o a Juan Manuel Reol, cuya viuda está aquí acompañándonos y a la que agradezco muchísimo su presencia, igual que a la viuda de Pedro Capilla. Claro, vivimos tantos años juntos, más de 20 o más. Entonces, bueno, pues la amistad nuestra ya era fuera de lo habitual y lo normal. Bien. La relación que tuvo, vamos a empezar con la relación que tuvo con las humanidades y las letras. Hace poco me comentaba un creador de la asociación de AEFLA, Farmacéuticos de las Letras y las Artes, que él fue un gran impulsor de esa asociación. La verdad es que me enorgullece ser hijo de quien promoviera tanto y tan denodadamente esa asociación. Sintió siempre una predilección especial por todos esos farmacéuticos que se dedicaban además a escribir a poetas que había y sigue habiendo muy, muy buenos. No sé, siempre tuvo un especial cariño por ellos. Yo he de decir aquí que la primera vez que visité el Ateneo fue de la mano de mi padre, y además creo que en esta misma sala, hace muchísimos años, yo creo que todavía no estaba ni en farmacia, acompañándole a una tertulia de esas que había nombrado antes Daniel, y recuerdo que estaba, entre otros, Luis Carandel, estaba Paco Femenía, estaba José Luis Urricieta, Carlos Pérez Acino. Había un montón de personajes importantísimos en las letras farmacéuticas. Sé que fue un impulsor, porque así me lo comentaban también, de una revista que es Los Pliegos de Rebotica, que hoy por hoy es la revista de letras y artes más antigua que se sigue editando en España. Un orgullo para nosotros. En otro aspecto de la vida, tuvo relación importante con las instituciones, evidentemente por el cargo que él detentaba. Necesitaba o no le quedaba más remedio, y además lo hacía, os garantizo que de una forma absolutamente voluntaria y le encantaba hacerlo. Esa relación con los políticos, ¿no? con la clase política, con las instituciones. Él representaba a una parte la política profesional y evidentemente estaba incardinado en la política nacional.
De hecho, recuerdo que en el 85 fue nombrado una de las 500 personas más influyentes en este país. Bien, todos sabéis de la determinación, la honestidad y la coherencia que él ostentaba, pero siempre la supo compatibilizar con el trato personal, humano y afectivo, cualquiera que fuese su interlocutor. Le tocó lidiar muchos toros, de ellos algunos muy bravos. Entre otros, todavía cuando acababa de acceder al cargo en pleno franquismo, recuerdo que él contaba una anécdota que el ministro, que era entonces de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, le echó una vez del despacho con la pistola en la mesa, le puso la pistola y dice: váyase usted ahora mismo y no le quiero volver a ver. Y él dijo: volveré todas las veces que tenga que venir. O sea, de personalidad a personalidad. Pero es verdad que también tuvo que lidiar en la transición y en la democracia con personas a las que admiró y con las que tuvo un cariño y un afecto especial en casi todos los casos, diría yo, si no fue por falta de tiempo, con el general Gutiérrez Mellado, con Ernest Lluch, vilmente asesinado por ETA, con Julián García Vargas, exministro, ministro y ahora exministro, evidentemente, con Sánchez Arguindey o con Juan José Rosón, y especialmente amistad entrañable con personalidades en su época, en su momento, ministros o personas relevantes en la política no profesional sino nacional, como Federico Mayor o Juan Manuel Reol. Por recordar algunos puntos, algunos hechos importantes en la política profesional y de los que él siempre se enorgulleció, fue, entre otros, el R64, que era una cosa muy liosa que no voy a explicar, pero que era una especie de margen, de escalado de márgenes, que éramos la única profesión que lo pagaba, y éramos el patito feo entonces, y bueno, él con un gran equipo que tuvo siempre, logró erradicarlo. Pasó luego al R77 y luego por fin se eliminó. Eso yo ya digo que recordamos en casa al hablar del R64 sin saber de qué era, y logró eliminarlo. Evidentemente ahora ya pasó a la historia. O la huelga a la japonesa, yo no sé, yo sé que muchos de vosotros, si no participasteis, sí la llegasteis a conocer por lo menos de oídas, la primera huelga a la japonesa, que consistía en abrir más tiempo del normal, y se abría hasta las 12 de la noche en protesta porque se quería, era una serie de normas que se querían imponer. Entre ellas era colocar farmacias, dispensarios farmacéuticos en los ambulatorios, entre otras cosas, otras muchas, pero bueno, que también se logró eliminar. Una parte importante que para él fue, y para nosotros, para los Marco, ha sido importantísima a lo largo de nuestra vida y sigue siéndolo todavía, desde luego, y cada vez que hablamos de ello, pues es emotivo, es una emoción increíble para todos, es la creación del laboratorio CINFA. Mi padre, sabéis, los que lo conocisteis, que fue una persona amiga de verdad de sus amigos. Cuando un farmacéutico de pro de Pamplona, Ezequiel Lorca, para sus amigos Zaca, le llamó un día y le dijo que tenía una gran idea y tenía el propósito de crear un laboratorio de farmacéuticos para farmacéuticos, y que que si él quería colaborar, que así lo hiciera, se metió, pese a las reticencias de mi madre, que era mucho más pragmática, que es mucho más pragmática, sigue siéndolo. Y a pesar de eso se metió en CINFA, una idea que era descabellada por aquel entonces. Esta es una foto que me ha cedido Enrique con mucho gusto, y la verdad es que habla de los inicios de lo que era ese laboratorio. Entonces se hizo partícipe de esa idea, ya digo, una quimera, pero que con el paso del tiempo pues llegó a ser lo que hoy es Infarco-CINFA.
uno de los primeros laboratorios nacionales, sin ninguna duda, y del que nos podemos enorgullecer todos los farmacéuticos. Hablar de Ávila, porque claro, el subtítulo o el ciclo era Ávila, Santa Teresa y la farmacia, aunque el subtítulo era la transición y la farmacia, los colegios profesionales. Debo decir que el título se lo puso muy elocuentemente Paco, porque me lo dijo a mí no se me había ocurrido, sinceramente, y él tuvo esa clarividencia y me pareció fantástico, a Daniel también. Bien, tenemos que hablar de Ávila. Evidentemente, mi padre, pese a ser, como era, aragonés de pro, no había nacido en Aragón, pero se sintió aragonés toda su vida. Se sintió madrileño igualmente, pero luego tuvo, bueno, por los avatares de su vida, compró la finca por la que ha pasado media profesión farmacéutica de España en su época, porque invitaba allí a todos sus amigos. Mi madre eso a veces le molestaba, porque había momentos en los que llegaron a ir autocares. Es así. Bien, ¿qué iba a ser él sin su finca La Hierba, no? Que se llamaba La Hierba porque siempre decía, me voy a mi hierba. Y al final puso el nombre de la finca La Hierba. Allí donde íbamos todos los fines de semana, seguimos yendo, pero entonces íbamos unas veces obligados, otras también. Así hasta que casi pues nos casamos, ¿no? Desde allí, desde más de hace 60 años que tenemos esa finca, pues hemos vivido toda la política profesional, farmacéutica y personal con él. Yo recuerdo las noches que nos dejaban allí a los 4 hermanos y ellos se iban los dos, ya sea a Navaluenga, a las tertulias de la Rebotica, donde estaba José Luis Urreizieta, que muchos conoceréis, o con Miguel Toledano, el médico, o cuando subían a Ávila a ver a Daniel de Fernando y a Chicho. Para él Ávila fue siempre su segunda casa, o su primera en muchos casos. Y solo decir que de Santa Teresa él le profesaba una verdadera adoración a su manera. Nosotros tenemos allí en la finca una columna, una viga de un convento que estaba destruido de Santa Teresa, y él decía que no necesitaba confesarse, que solo con pasar por debajo de la viga ya le servía. Así era. Bien, y ya para terminar, porque no me voy a extender, siento haberlo hecho más de lo que debería, hablar de una faceta que nos unió a él y a mí mucho más. Ya ahí no puedo hablar de mis hermanas, sino solo por mí, porque es la óptica y la optometría. Yo, la verdad es que hice óptica sin saber dónde me metía, no me apetecía nada hacerlo, no sabía ni en qué consistía. Yo había ido con él a su gabinete cuando lo abrió en el 62, perdón. Pero a mí no me apetecía nunca, yo no le vi no tenía ninguna ilusión por trabajarla. Y él siempre me intentó convencer, igual que para hacer farmacia, porque me dijo, ¿haces farmacia o sientas plaza en la Guardia Civil? Así, hice farmacia. Como me veis, no soy Guardia Civil, pero podía serlo, Bien, me convenció. Yo fui a Santiago a hacer óptica. No es que me gustase, es que vivo de la óptica. Sé que a él le hizo muchísima ilusión que así fuese. Y realmente, decir con respecto a la óptica, a la optometría y a la farmacia, que él fue uno de los precursores del título de la creación de la Escuela de Óptica en Santiago, Escuela de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica, que se hizo entonces, en su momento, en el 75, finales de los 70, se llevó a cabo pese a las enormes dificultades que supuso en su momento, y que con mucha posterioridad, con no tanta posterioridad,
Se calmaron, por supuesto, los cauces, esos beligerantes que en su momento hubiera, y tan es así que hoy tengo el placer, y todos lo tenemos, de contar con la presencia del presidente del Consejo del Colegio de Ópticos. Me honra muchísimo que hoy, y de su tesorero, que hoy esté aquí con nosotros participando de este homenaje, porque me consta, y siempre me lo dijo desde el primer momento, el aprecio personal que se tenían. Allí en Santiago, cuántas promociones de farmacéuticos optometristas han salido y están ejerciendo tan digna y tan elogiosamente, diría yo, tan magnífica y fantásticamente esa profesión de farmacéutico y de optometrista solo en muchos casos. Bien, todo esto no sería... Me había olvidado de pasar la diapositiva. Eso es el claustro de la Universidad de Fonseca, a la que él tantísimo cariño tenía, y es con Pablo Sanz uno de los prohombres que lograron crear junto a Pepe Miñones y a algunos otros personajes de la época tan importantes. Pero todo esto no hubiera sido real, no hubiera sido posible sin la complicidad, sin la colaboración y sin el cariño de quien estuvo tantos años con él. Y es la Luisa, la vieja, como él decía siempre, mi madre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Felicidades. Sé que te habrá costado. Yo creo que casi cerrábamos el acto ya, ¿no? Porque nos lo ha puesto muy difícil a los demás. Bueno, muchísimas gracias y felicidades, Ernesto, por tu intervención tan cercana y tan conmovedora. Bueno, yo estoy seguro que quien va a hablar ahora, que es el presidente de CINFA, don Enrique Ordieres, que es farmacéutico, ha sido presidente del Colegio de Vizcaya y hoy pues recorre España. Yo no sé si hay algún rincón que no recorra, como se decía en mis tiempos, como la maleta del fugitivo, lo digo para los mayores, para los jóvenes no, que no sabrán de lo que hablo, por toda España, por todos los rincones, pues interesándose y apoyando todas las iniciativas farmacéuticas que hay donde quiera que sea. Y bueno, esa es un poco la idea, el concepto, la vida, la huella de CINFA. Decía que lo que estaba seguro viendo las imágenes de la creación de Infarco hace 50 años es que Enrique, seguro que lo que querría es enseñarles a ustedes lo que hoy es CINFA, que no tiene nada que ver, que es un laboratorio puntero al máximo nivel y que él pues enseña con un orgullo perfectamente entendible. En fin, muchísimas gracias, Enrique. Tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Paco. La verdad que es emocionante para una persona quizá de una generación posterior a la de Ernesto padre, oír hablar de personas tan ilustres que han hecho tanto por nuestra profesión, ¿no? Yo tuve también la suerte de que mi padre era farmacéutico, un poco de la misma generación, y todos estos nombres, estas fotos, todo me suena y lo vivo con cierto orgullo y con muchísimo cariño. Y bueno, yo voy a hablar muy brevemente de una parte que, como ha dicho Ernesto hijo, fue importante para la vida de Ernesto padre, ¿no? Y fue Infarco y CINFA. Porque hay que volver a los años 60, primeros de los 60, cuando un grupo de farmacéuticos, en aquellos momentos de auges de las cooperativas, vieron la oportunidad de crear un laboratorio propio, un laboratorio de los farmacéuticos, también con la figura de cooperativa. Y en aquellos momentos, en el año 64, se creó Infarco, Industria Farmacéutica Cooperativa, con farmacéuticos de toda España, que además iban transmitiendo esta idea pues a través de algo tan importante como la amistad. Personas que ostentaban cargos en los colegios de farmacéuticos, en las distribuidoras que ya estaban creadas en aquella época, podemos dar muchos nombres,
Por supuesto, no me puedo olvidar de Ezequiel Lorca Zaca, un poco el ideario de la idea de Infarco y de CINFA, de Jesús Basarte, de Mario Padilla, de José María de Lecea, don Felipe Vítores, también creador de ACOFAR, Pedro Capilla, por supuesto. En aquellos momentos, en el Consejo Rector de COFARES hay por ahí algún documento en el que manifiesta su apoyo a Infarco. Daniel de Fernando, en Ávila también, y tantas personas, Juan Manuel Reol también, de otra manera, desde otro ámbito también participó en algunos momentos. Tantas personas ilustres, por supuesto, que vieron en aquel momento la oportunidad de potenciar el papel del farmacéutico dentro de la industria del medicamento. Y esa fue la misión y sigue siendo de Infarco y, por supuesto, de su empresa líder que es CINFA. Siempre una misión de apoyo y de desarrollo de la profesión farmacéutica. Y muchísimas dificultades para llegar hasta donde estamos. Fijaros, en aquellos momentos lo único que vendían era una ilusión, porque no había nada. Y se recorrían en sus propios coches toda la geografía española buscando compañeros de otras provincias para ir recogiendo dinero para crear un laboratorio propio. Estamos hablando de los años 60. En el 64 se creó Infarco. Hasta el 69 no hubo una pequeña masa crítica para que se creara CINFA, Comercial e Industrial Farmacéutica. Ya 51 años de Infarco, 46 de CINFA. Y yo quiero destacar una cosa, y es las personas y los valores de las personas. Honestidad, esfuerzo, aprendizaje y, sobre todo, mucha ilusión. Hay una foto que ha puesto Ernesto que para nosotros es clave del proyecto y dice mucho de un proyecto, ¿no? Ese grupo de 10 farmacéuticos que por fin lucen delante de un anuncio de terreno reservado para Infarco. Eso ya fue un hito entonces. Parece ser que esa foto es de primavera del año 67. Y el año pasado, que hicimos el 50 aniversario de Infarco, tuvimos la suerte de contar, la suerte o la desgracia, de contar con la única persona que sobrevive, que vive de esa foto. Y decía textualmente que eran gente humilde, generosa, vocacional y entregada. Y esto dice mucho de todo este proyecto. Partiendo de cero, con recursos francamente limitados y, como vuelvo a decir, con mucha ilusión, pues se ha conseguido que hoy en día el Grupo Infarco sean 7 empresas presentes en 75 países de los 5 continentes. Su buque insignia, por supuesto, CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles. No voy a hablar, como dice Paco, que me encantaría, de la cifra de hoy en día, pero sí de la suerte que hemos tenido esta segunda generación, y en este caso hablo de mi persona, de poder ser el presidente de este proyecto generado con mucha ilusión y con mucho esfuerzo de tantas y tantas personas que se ha extendido por toda España. Y termino con una frase que es un poco uno de los lemas de nuestra compañía. Es una frase de Mark Twain que dice que no sabían que era imposible y por eso lo consiguieron. Muchas gracias y enhorabuena, Ernesto, y toda la familia. Muchas gracias, Enrique. Hemos dicho que el colegio de Ernesto Marco Cañizares era el Colegio de Madrid, como es lógico. Allí fue vocal de óptica, también se ha dicho, y bueno, pues hay que entender que parte de su vocación o los primeros guantes, digamos, en la política profesional, pues las haría en el seno del colegio. Por lo tanto, pues tenía que estar aquí hoy quien representa al Colegio de Madrid, que es don Luis González. Él es también boticario, por supuesto, con una larga trayectoria en el propio Colegio de Madrid, y además ha conseguido una cosa importante, un paso importante que muchos esperaban desde hace tiempo, y era la presencia del primer colegio de España, pues directamente implicado en el Consejo General, y se ha hecho realidad pues hace unos meses, cuando fue nombrado, elegido vicepresidente del Consejo General dentro del equipo que lidera Jesús Aguilar. Así que, sin más, Luis, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches. Ernesto, gracias, porque cuando me llamaste, pues rápidamente te dije que sí. El único problema, digo, bueno, ¿y qué quieres que diga yo de tu padre? Dice, pues di lo que quieras.
y si me lo permites, eso es lo que voy a hacer. Daniel, también muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Don Ernesto Marco fue colegiado en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid en el año 1949. Tuvo farmacia en el año 51, si mal no recuerdo. En el año 56 estuvo regentando la farmacia de la calle Toledo, de doña Encarnación. Y luego, posteriormente, pues tuvimos la suerte de que abrió una oficina de farmacia en Alcorcón, en el año 75. Digo, tuvimos la suerte porque yo llegué a Alcorcón en el año 77. Y en aquella época, aunque parezca mentira, existía la buena costumbre de que cuando un farmacéutico abría la farmacia, bien invitaba esa tarde a tomar algo en su farmacia o visitaba la farmacia de al lado. Bueno, pues el que te abriese una farmacia no te hacía mucha gracia, lógicamente, pero bueno, la costumbre era saludar y yo fui a saludar a tu padre. Estuve allí con él un rato y bueno, pues me pareció una persona encantadora. Para uno que viene de pueblo, de Talavera, pues que le recibiese el presidente del consejo, pues os podéis imaginar lo que era, ¿no? Pues no va más, y que encima, pues hombre, hijo, vente a tomar un café conmigo el día que quieras, y así hablamos y tal. Digo, pues muchísimas gracias, don Ernesto. No, hombre, no, don Ernesto, no Ernesto. Digo, pues muchísimas gracias, Ernesto, y nos seguiremos viendo. Por lo tanto, para mí era una persona honrada, eficiente, trabajadora, es decir, una persona normal, una persona llana, una persona que llegaba al pueblo. Llegaba porque también cuando dije que íbamos a realizar este acto, pues se lo comenté, bueno, pues una persona que está aquí con nosotros y que le gustaría hablar precisamente también de él, que es Manolo Domínguez, porque tuvo mucha amistad con tu padre, como muchas veces pues no le engañó, porque no engañaba a nadie, pero sí que ocultaba por dónde iba. Le nombró, bueno, fue el primer vocal nacional de oficina de farmacia, si mal no recuerdo, le ayudó a formar CEFE para que estuviese ahí a su lado dentro del colegio, que no estuviese desperdigada, para que él lo pudiese seguir controlando todo. Y efectivamente hablabas del R64, del R77 o ya cuando consiguió el margen total del 29,9. Bueno, pues es igual que ahora con todos los decretos que tenemos, pero antes teníamos una ventaja los colegios, los que en aquella época eran presidentes de los colegios tenían una ventaja, y es que si salía bien ganaban los colegios, y si salía mal siempre la culpa era del consejo, siempre. Es el consejo, se ha equivocado el consejo, parece mentira que el consejo nos haga esto, pero en aquella época el consejo hacía, si mal recuerdo, un concierto para toda España, no había autonomías, hacían la declaración de Hacienda de todas las farmacias, unos pagaban más, otros pagaban menos, claro, los que pagaban más, pues la culpa la tenía el consejo, como siempre. ¿Qué más quieres que te diga? Pues que también otra de las anécdotas es que todo lo solucionaba en una mesa camilla, si mal no recuerdo. Dice, sentaros aquí en esta mesa camilla, y tenía dos amigas que ha pasado la historia. Cada persona tiene unas frases, tiene unos conocidos, y las dos amigas íntimas de tu padre, eran la señora Antonia y la señora María. Era así, las que iban por todas las farmacias, y estas dos señoras se encargaban de decir lo bueno que éramos los farmacéuticos, lo mucho que valíamos, lo bueno que era el modelo de farmacia, es decir, que las utilizaba para que todos supiesen el servicio que se daba en la farmacia. Yo no te voy a decir más en esto, de verdad. Tuve la suerte de estar contigo como vocal de óptica del colegio. Sinceramente, fue una época muy buena, lo pasamos muy bien. Pero tampoco voy a acabar, si me lo permites, sin nombrar al antecesor de tu padre, don Alberto García, y al sucesor, don Pedro Capilla. Yo creo que son tres personas que la profesión farmacéutica les debemos mucho. Por lo tanto, en primer lugar, muchas gracias a tu padre y también muchas gracias a los tres. Y a ti. Muchas gracias, don Luis. Yo me alegro de esa anécdota de la señora María y de la señora Antonia, y además veo que resolvía problemas, porque he de decir que yo, sin conocer esta anécdota, utilizo al boticario de mi pueblo. Lo utilizo en el periódico cuando discutimos algún titular o algún... Yo digo, vamos a ver, esto le va a decir algo al boticario de mi pueblo. Pero a mí no me da muy buen resultado, se ríen de mí en el periódico. Bueno, muy poca presentación
necesita don Federico Mayor Zaragoza, a quien hemos visto en alguna de las imágenes. En fin, él es doctor en farmacia, catedrático de universidad, subsecretario primero de Educación, ministro posteriormente, diputado en Cortes y en el Parlamento Europeo, diplomático, director general de la UNESCO por 12 años, académico, un gran impulsor de la ciencia en España, hombre de prestigio internacional. En fin, yo creo que cualquier acto, y en particular en el mundo de la farmacia, pues no podía tener mejor cierre que escuchándole a él. Pero bueno, en este caso, además, pues tenemos el plus, el valor añadido de que, por encima de todo, pues es una persona que compartió con el homenajeado, como hemos visto y como hemos escuchado, una larga e íntima amistad, y yo creo que sus palabras tienen, como digo, ese valor añadido. Muchas gracias, don Federico. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que, efectivamente, es para mí una gran satisfacción estar hoy aquí y recordar y rendir homenaje a una de estas personas que hoy necesitamos quizá más que nunca, porque cuando la confusión conceptual, la confusión estructural, tantos temas, tantos problemas nos llevan en este vendaval, es cuando necesitamos de momento el que haya referentes, igual que los navegantes necesitan a las estrellas luminosas. Las estrellas, ya saben ustedes que muchas de ellas ya también desaparecieron hace tiempo, pero su luz sigue llegando. Pues esto es lo mismo que pasa con tantas personas que en un momento determinado se fueron, se ausentaron, pero su luz nos sigue llegando. Y, es un referente, y no solo para todos los farmacéuticos, es un referente también, como ya se ha dicho aquí, de orden personal. Quiero decirles que además me complace mucho que este acto se produzca en el Ateneo. Ya han visto que él también lo conocía desde hace tiempo. Y el Ateneo es un lugar que evoca precisamente esto, evoca la participación, evoca el debate, evoca la tolerancia, el respeto a todas las opciones. Creo que es un lugar muy adecuado. Y además, también he visto, ha sido organizado por su hijo, que por cierto, mi secretaria Blanca me decía, don Federico, qué persona más ordenada, qué persona más insistente, qué persona que regularmente recuerda. Yo decía, claro, es que tenaz como su padre, tenaz como su padre. Su padre escribía a máquina de percusión entonces, y él seguramente, bueno, no seguramente, me ha escrito a través de la tecnología digital, pero le quiero felicitar también, primero por la iniciativa, después por la forma en que lo ha llevado. Y decirle que, ya lo ven, lo ha organizado conjuntamente con Daniel Pacheco. Daniel Pacheco es el que lleva, desde hace muchos años, la sección de farmacia de esta institución, del Ateneo. Y es también un personaje rarísimo, porque ya lo ven, es capaz de mezclar a Santa Teresa con Ávila. Bueno, esto no está mal. Ahora ya mezclar la farmacia y todas estas cosas que hace, y Panacea, y además es que no para, créanme, es algo fenomenal. Y yo pienso que tiene un secreto. Él debe tener alguna triaca, algo especial que hace que tenga esta capacidad y que es muy importante hoy también para que la farmacia, también en el ámbito intelectual, también en el ámbito del debate y del posicionamiento ideológico, etcétera, tenga un papel que con él está absolutamente asegurado. Bueno, ya han visto ustedes, por los que me acompañan en esta mesa esta noche, pues han dicho ya prácticamente lo más importante. Yo lo que quiero es añadir algo muy personal, y lo hago pensando en su mujer, Luisa, que hoy no está aquí, pero están sus hijas, está su hijo, están sus amigos, están tantas personas que lo recuerdan, porque realmente me ha gustado mucho este final de Enrique Ordieres, que ha dicho esta frase de que lo hicimos porque no sabíamos que era imposible.
lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Tantas realidades, tantas cosas que en aquella época ya se decía que no era posible, que los farmacéuticos tenían que estar en su sitio, que había unas competencias que estaban muy bien delimitadas. Y el que tenía la visión que él tenía de la farmacia, pues hizo que lo que entonces era en ocasiones sueños, se convirtieran en realidad. Tanto Francisco Fernández como su propio hijo ya nos han dado muchas de estas pistas, huellas de lo que él hizo en este campo y cómo le gustaba trabajar y de qué manera era capaz de tener iniciativas, una iniciativa como la de Infarco-Cinfa, etc. Yo voy a decirles muy brevemente que era, yo lo recuerdo muy vívidamente, era un gran presidente. Era un gran presidente del Colegio de Farmacéuticos, pero al mismo tiempo era un presidente grande, porque era una persona muy grande. Y era una persona sonriente. Le recuerdo muy pocas veces enfadado, incluso cuando a veces tenía razón para estar molesto. Era una persona enérgica, era una persona, ya lo he dicho antes, porque su hijo lo ha heredado, perseverante, era muy perseverante. Ahora les mostraré únicamente aquí algunas cartas que yo tengo de él y verán cómo, igual que su hijo, no pasaban 15 días que él no volviera a insistir, hasta el punto que yo recuerdo que, claro, de farmacéutico a farmacéutico, él lo entendió muy bien. Ernesto Marco dijo, hombre, si ahora el ministro es farmacéutico, pues hay que aprovechar. Aquí mi compañero haría lo mismo, o sea que es lógico, es decir, vamos a ver. Yo le decía, por la de veces que iba allí a verme y a la secretaría, decía, oye, mira, si te parece, te pondré, porque además, como era tan simpático, pues inmediatamente mis secretarios dijeron, oiga, que don Ernesto está aquí, no. Yo le dije, oye, ¿por qué no vamos a ponerte una mesita y una silla? Y así tú ya sabes, cuando vengas, ya sabes que aquí tú tienes tu lugar. Porque para un farmacéutico ministro era muy bueno tener a un farmacéutico amigo. Ya saben que a él se debe el que la óptica, las prótesis y los análisis clínicos fueran finalmente declarados como especializaciones de la farmacia. Y yo tengo aquí, como antes les indicaba, tengo cartas de él primero. Por ejemplo, la primera era una carta que muy enfadado, porque era cuando dijeron que íbamos a tener solo el 29%, ¿no es esto? Y entonces en la carta, ya ven que es una carta larga, y donde además él siempre ponía las cartas, les añadía la argumentación. Otra cosa muy importante, hoy muchas cosas pues no se logran porque la protesta no va acompañada de la propuesta. Y él, en cuanto disentía de algo, como ven, fíjense, esta era la carta y esta la argumentación que acompañaba la carta. En este caso era el 29%, yo efectivamente tuve ocasión, por el cargo que en aquel momento ocupaba, y él inmediatamente me contesta unos días después. La primera carta, esta que yo menciono, era del 11 de enero del 82, el 19 de febrero ya me está contestando y diciendo que muchas gracias, que ya las cosas van ido por el buen camino, pero inmediatamente ya aprovecha para presentar la siguiente. Y la siguiente era algo que era muy importante, porque además venía de muchos años, que era el proyecto de decreto por el cual se establecían las especializaciones. Ya se pueden ustedes imaginar que, lógicamente, pues al colegios oficiales de médicos, por ejemplo, pues algunas de estas especializaciones no eran muy favorables. Pero lo que les decía antes, miren, o sea, él envía la carta, pero al mismo tiempo, como él sabe que esto inmediatamente lo tengo que pasar a unos servicios para, fíjense, acompañado de una argumentación fantástica. Por eso que no era solo una persona que conseguía cosas, sino que las conseguía porque aparte de su campechanería, aparte de su capacidad, aparte de ser una persona tenaz,
era una persona que sabía muy bien que las cosas se tenían que pedir con tenacidad, pero al mismo tiempo con una argumentación progresivamente sólida. Para mí fue una gran satisfacción, y lo digo con toda sinceridad. Además, es que me encantó. Entre tanto, hubo anécdotas como su intervención cuando a mí me nombraron persona no grata porque al conceder una universidad no quería conceder una facultad de veterinaria, Gran Canaria, etcétera. Él intervino rápidamente porque él era así, ¿no? Y era una persona que inmediatamente ayudaba a los demás. Y a mí me gustó mucho porque yo veía que iban pasando las semanas, que nos íbamos acercando al final de Unión de Centro Democrático y que no salía la ley de especializaciones. Y entonces yo recuerdo cuando le llamé y le anuncié que al cabo de 2 o 3 días se publicaría. Y así fue. El día 15 de octubre de 1982 salió publicado el Real Decreto de Especializaciones de la Farmacia. Ya lo ven, entre ellos la óptica. Y Ernesto Marco Carmena, lo acaba de decir, es un amante de la baja visión. La mayor parte de la gente lo que tenemos es el vicio de la alta visión y él, en cambio, se dedica a corregir la baja visión. Y es que tiene una visión muy clara de lo que cree, de lo que pretende y de lo que es la farmacia. Miren, hace unos días tenía acceso a un libro que se llama Homenaje al farmacéutico español y lleva el prólogo de Ernesto Marco Cañizares. ¿Y qué es lo que dice? Miren ustedes, porque yo creo que le resume muy bien. Dice, se trata de confirmaciones gratamente evocadoras de la realidad profesional de hoy, gracias precisamente a esta dimensión añadida, pero congénita, de humanismo y cultura, que desde siempre es componente indispensable de la farmacia. Antes de que has hablado de la farmacia, de los literatos excelentes, algunos de ellos presentes, de las personas que le dan estas otras dimensiones humanas a la farmacia. Y dice, por eso, la historia de la farmacia, la historia de los boticarios, resulta tan humana, tan pegada a las distintas generaciones de nuestro pueblo, tan vinculada al paisaje natural y al deseo de progreso, tan liberal en una palabra. Es decir, ya lo ven, él se daba cuenta de las múltiples dimensiones de esta profesión. Hoy aquí se ha mencionado a personas que han representado también para la farmacia esta visión plural, esta capacidad multidimensional de lo que es esta carrera. Una carrera que en el fondo, lo que persigue es lo que yo repito muchas veces, porque me lo dijo el profesor Krebs un día. Me dijo, el conocimiento es para paliar o evitar el sufrimiento humano. Y esto es lo que la farmacia es. Y todas las dimensiones que le busquemos, todas, desde la farmacia hospitalaria, a la farmacia de dispensación, a la farmacia óptica, a la farmacia, a la investigación, a la industria farmacéutica, todo lo que pretende es contribuir a paliar o evitar el sufrimiento humano. Ernesto Marco Cañizares se rinde homenaje hoy aquí al profesional. Estos profesionales se han mencionado muchas veces a mi dilecto y admirado amigo Juan Manuel Reol. Es otra de las personas a las que es bueno que rindamos homenaje, porque necesitamos tener puntos de referencia. Antes lo decía. Hoy, en esta vorágine que se tiene a escala internacional, a escala europea, no puede ser que sigamos en Europa sin estar guiados por unos principios éticos en lugar de unos valores exclusivamente bursátiles, ni puede ser que en España tengamos también como consecuencia de este desbarajuste a escala internacional no ocuparnos de los problemas, no miramos a los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos, decir, oye, no podemos dejaros un mundo en que la habitabilidad, por ejemplo, se deteriore. Eso necesita personas que tengan esta visión
esta visión que va mucho más allá del ejercicio profesional, que en su caso fue fantástico, y lo que se necesita son sencillamente grandes personajes desde un punto de vista humano. Este era mi gran amigo Ernesto Marco Cañizares. Muchas gracias. Sí, bien, el broche mejor que podríamos tener a este acto, no cabe duda que lo ha puesto Federico Mayor Zaragoza. Yo no iba a hablar, obviamente ya estaba antes en otro acto, ayer también, y esto tiene que ser participativo, pero como decimos en el Ateneo, por alusiones, voy a responderle a don Federico. El gran amor que tenemos muchos farmacéuticos en este Ateneo por la profesión viene dada, pues cuando yo era estudiante, años 80, 82, el presidente del Ateneo, don José Prat, me llevó a visitar el Ateneo y me señaló el cuadro de José Rodríguez Carracido. Yo no tenía ni idea quién era José Rodríguez Carracido. Fue para mí tan doloroso que ahora te puedo decir, y tú lo sabes, que hemos hecho pues como 30 actos dedicados a Carracido, y yo he escrito pues ya lo que, como decían entonces, más que el tostado sobre Carracido. Bien, evidentemente esta es una institución cultural y como bien decía Ernesto Marco Carmena, don Ernesto Marco Cañizares también era proclive a vincular la cultura, el humanismo y la profesión. De ahí que era gran amigo de los poetas. Tengo que confesarles a ustedes que don Federico Mayor Zaragoza es un gran poeta y aquí hemos presentado algunos de sus libros. Bien, además de boticarios, otras muchas cosas. Y en esto, aunque me lleve la pasión en estos momentos, aquí, y aunque me vaya de un lado para otro, también, aunque sea una metáfora, en el salón que ustedes están hoy llenando. Y esto sí que es importante, que la presencia farmacéutica en esta institución, como ya lo fue en la época de Carracido, de Lázaro Ibiza, de Giral, de Baldomero Bonet, de muchísimos farmacéuticos, ha tenido continuidad pues en esta época actual. Y aquí, como antes señalábamos en el acto que ha iniciado esta sesión, el doctor Francisco Zaragoza, que dio una de esas primeras charlas allá por el 87, como antes recordaba, pues desde entonces seguimos haciendo camino farmacéutico. Y decía que en este lugar pues veo a Luis Domínguez en un lado, a José Carlos Montilla, a José Tomás Miejimoyen, ateneístas que mucho antes que yo fundara esta sección, pues tenían aquí sus debates, sus tertulias, tomaban sus cafés. Alberto García Romero, que también se ha mencionado, pues también se hizo ateneísta y tuvimos oportunidad de incluso rendir homenaje a un gran farmacéutico como era Pedro Malo, quien me decía, y esto se lo he dicho a Federico, que él destacaba, en la época que le tocó vivir, dos grandes referentes. Esa luz que decía Federico, tenemos que mantenerla, que seguirla. Y para Pedro Malo, mi maestro del periodismo, sus dos referentes farmacéuticos eran Juan Manuel Reol y Federico Mayor Zaragoza. Afortunadamente tenemos la oportunidad de seguir contando con Federico, pero dado que está aquí también Marilines y Marta, ya anuncio que dentro de poco haremos un homenaje, como ya ha anunciado Federico, a Juan Manuel Reol. Y a otros tantos farmacéuticos que destaquen, que hagan cosas, que dinamicen la profesión, que se sientan farmacéuticos y que lo exterioricen y que lo hagan llegar a la sociedad, a los ciudadanos. Y en eso pues tenemos la gran suerte de que aquí hay muchas personas que estoy seguro que seguirán con esa antorcha. Está el grupo Cofares, está Carlos con nosotros, está Enrique y obviamente, bueno, me dejaré mucha gente en el tintero, pero el mensaje, y eso sí que lo ha dicho ya Federico también, aunque insista, esa visión que ciertos personajes como Ernesto Marco Cañizares han sabido dar a la profesión, tenemos que seguir haciéndolo desde esta tribuna, desde esta docta casa, que ya, como antes decía Enrique,
también nosotros, dentro de 5 años, vamos a conmemorar ni más ni menos que el bicentenario de esta institución. Esta institución que, como ven en sus cuadros, y no quiero alargarme más, pues nace en ese trienio liberal, en 1820, y sus fundadores, que son los que están reflejados en estos retratos, pues eran ni más ni menos que la generación romántica, liberal, que auspició pues que en España y a través de esta tribuna pues se pusieran de manifiesto todos los avances, tanto en ciencia, tanto en literatura como en arte. Y, en fin, eso también es una conjugación que bien decía Juan Manuel Reol, hay que conjugar el humanismo, la cultura y la profesión. Y ya en este ciclo, que sí, que mezclamos Ávila, Santa Teresa y la farmacia, todo hay que aprovecharlo y son excusas para hablar también de nosotros mismos, aunque sea mirándolos en el ombligo, pero también recordando algo que creo que es importante. Y es una deuda que Ernesto Marco Carmena ha querido brindar a todos ustedes, que es la deuda del reconocimiento a un profesional de la farmacia que tanto hizo en esa difícil transición. Hoy acabo de recibir un mensaje de Martín Villa, que también iba a sumarse a este homenaje y que está en el Congreso, pero ya no ha podido acercarse. En fin, les conminamos a que sigamos haciendo este camino y este ciclo, que combina también muchas cosas, desde ese Ávila querido por Ernesto Marco Cañizares, pues se va a culminar ni más ni menos que en Navidades. Muchos de los aquí presentes sabéis que conmemoramos todos los años por Navidades una velada farmacéutica navideña. Este año estará dedicada a Santa Teresa, con música, con poesía, y todo ello para disfrute, gozo, regocijo y obviamente también saber estar de la profesión farmacéutica en esta institución del Ateneo. Así pues, les invitamos a que el 15 de diciembre terminemos este ciclo. Mientras tanto, obviamente, haremos otras muchas cosas, como ya ha indicado Federico y como muchos de los ateneístas aquí presentes, pues estoy seguro que harán propuestas para seguir realizándolas en esta institución. Así pues, muchas gracias y buenas noches a todos.